Pues vamos a comenzar con nuestro devocional. Vamos a continuar parte de lo que ayer el hermano Chuchito nos estaba compartiendo y vamos a Mateo 28, 18 y 19. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer el hermano Chuchito nos decía que tú y yo podemos hacer esta encomienda, podemos ir y hacer discípulos, podemos ir y hacer seguidores de Cristo porque estamos respaldados por el Padre, porque Él en esa autoridad nos da la indicación y viene ese respaldo del Padre, viene ese respaldo del Espíritu Santo y es por eso que tú y yo podemos hacerlo. Es nuestra garantía de que tú y yo podemos ejecutar esto que el Padre nos pide. Pero podríamos preguntarlo, ¿cómo tú y yo podemos ir y presentar a Cristo? Tú y yo sabemos que hay necesidad en los corazones de las personas, así como a lo mejor tú y yo no nos dimos cuenta, pero había una necesidad en nuestro corazón y alguien fue a nosotros, alguien que creyó en la autoridad del Señor fue a nosotros y nos presentó el Evangelio, nos animó a ser seguidores de Cristo. Y cómo tú y yo lo podemos hacer, pues es en nuestro diario vivir. A ti y a mí Dios nos ha puesto en lugares estratégicos, empezando con nuestra familia. A ti y a mí Dios nos puso en esos lugares donde Él anhela que seamos esas personas que Él utiliza para transformar esos ambientes. A lo mejor en ese lugar donde tú estás, eh, hay una necesidad a lo mejor de sanidad, de libertad, de restauración, y tú y yo tenemos que entender que somos respaldados por Dios para ir y hacer ahora, ir y presentarles a esas personas, ir y hacer que esas personas ahora sigan a Cristo. El reino tiene que ser extendido y Dios a ti y a mí nos está utilizando. Día a día el Señor nos enseña, nos instruye en su palabra. Día a día el Señor nos está llenando para que ahora eso que está en nosotros vayamos y lo depositemos en alguien más. Y sabes, Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo tú y yo lo podemos hacer. Hay una historia en la Biblia, lo puedes ver en los distintos evangelios, de cómo el Señor nos enseña a acercarnos a esas personas con necesidad. Y hay una historia, tú y yo ya la conocemos, no voy a leer todo, pero tú y yo ya hemos leído de la mujer samaritana. Tú y yo ya hemos visto cómo esta historia tú y yo la podemos abrazar, de cómo el Señor se acerca a esas personas que tienen esa necesidad en su corazón. Esta historia la podemos ver en Juan 4 del 1 al 42, solamente te va a tocar algunos versículos, Juan 4 del 1 al 42. Y voy a empezar a tocar el número 4, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vemos cómo en este relato al Señor en el corazón del Padre estaba esa necesidad de pasar por Samaria. Y es que Samaria era un lugar donde nadie quería pasar, sobre todo los judíos. La gran comisión implicará pasar por esos lugares donde nadie quiere pasar. La gran comisión implicará comenzar diálogos con esas personas con las que nadie quiere dialogar. Y la mujer samaritana, nadie quería toparse con esta mujer.
pero en el corazón del Señor estaba esa necesidad. Esta era una región donde muchos no querían cruzar. A Jesús le fue tan necesario y a mí y a ti nos tiene que ser necesario. En nosotros se tiene que impregnar ese carácter de Jesús y tiene que ser necesario ir a esos lugares donde nadie quiere e incluso nosotros mismos hemos dicho, no quiero ir allá, no quiero ir y presentarme a esta persona. A lo mejor ese Samaria es parte de nuestra familia, parte de nuestros vecinos, parte de personas a lo mejor en nuestro trabajo. Si a lo mejor estudias, parte de esos compañeros de escuela. Y es necesario que tú y yo pasemos. Es necesario que si tú y yo queremos ejercer esa gran comisión, es necesario pasar por esos lugares donde nadie quiere pasar. Y Jesús, antes de encontrarse con esta mujer, eh, si, si, tú, si tú sigues leyendo, si tú lees versos antes del 1 al 3, antes de encontrarse con esta mujer, dice Jesús, Jesús saca de escena a sus discípulos. Antes dice que ellos van incluso en el final del capítulo 3, ellos van a comprar comida. Jesús saca de escena a los discípulos. Y fíjate cómo aquí esto es importante porque Jesús tiene que sacar de escena a los discípulos porque ellos solo veían el conflicto natural. Ellos solo veían que samaritanos y judíos no se llevaban. Y es que algo que va a estorbar en que tú y yo podamos ir y hacer esa gran comisión, algo que estorba es que tú y yo estamos viendo el conflicto natural. Los discípulos no iban a poder ver el mover del Espíritu Santo, no iban a poder ver el mover del reino, porque ellos solo veían que entre samaritanos y judíos no se llevaban. Ese conflicto, esa ofensa hará que tú y yo no podamos extender el reino. Incluso, incluso misma gente cristiana, gente que asiste a la iglesia, podemos darnos cuenta cómo hay conflictos incluso ya de años. Ya han pasado tantos años y sigue el mismo conflicto. Y sabes, el Señor anhela que esa persona con la cual tú y yo estamos conflictuados, el Señor anhela que esa persona, que su corazón de esa persona se convierta en su habitación. Pero el conflicto estorba. Y el Señor vio en la mujer samaritana algo más que el simple conflicto, algo más que eso que todos veían que entre samaritanos y judíos no se llevaban. Cuando no podemos ver el avance de su reino, es porque a lo mejor estamos velados por ese conflicto con el hermano, con parte de nuestra familia, a lo mejor con nuestros hijos. Y parte de la comisión implicará dejar a un lado la ofensa. Parte de la gran comisión implica dejar a un lado la ofensa. Dice Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tú y yo anhelamos decirle sí al Señor en esta gran comisión, necesitamos ser personas de reconciliación. Necesitamos ser personas que en lugar de alejar a la gente,
acerquemos a la gente a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer cuando a ti y a mí se nos resbala una ofensa? Porque el enemigo es experto en levantar ofensas para derrumbar el propósito de Dios. El enemigo es experto en establecer ofensas, semillas de ofensas, sobre todo en las familias, para que familias no puedan ver, no puedan sentirse reconciliadas con Dios y con ellos mismos. Tú y yo necesitamos multiplicar aquello que ya Dios ha depositado. Y si Dios ha depositado en ti y en mí ese perdón, Él nos perdonó, Él espera que tú y yo seamos fáciles para perdonar a los demás. Porque algo que va a extender el reino es el perdón. El poder del perdón extenderá el reino. Y esto hizo el Señor con la mujer samaritana, cuando Él se acerca en ese diálogo, entre tantas cosas que ellos dialogan. Parte de lo que Él hace es hacerla sentir perdonada. El Señor hizo sentir perdonada a esta mujer. Entre tantas cosas, Él le hace ver los errores que tiene, pero Él le hace abrazar el perdón también a esta mujer. Y sabes, esto que hace el Señor, este acercamiento, hizo que en Samaria se produjera el mayor avivamiento. Y fue a través de una mujer de mala reputación. La gran comisión implicará ir a esas personas que tú y yo creemos y que aún las tenemos etiquetadas como personas de mala reputación. Eso implicará la gran comisión. Jesús vio en esta mujer una conquista. Jesús la vio como un instrumento para extender el reino, mientras otros la veían como una mujer de mala reputación. Y a través de esta mujer se produce el mayor avivamiento en Samaria. Es que a veces queremos ver lo racional en un ambiente de gracia y solamente tú y yo nos vamos a frustrar. Es como decir, si se lo merece, voy y le digo que el Señor es la respuesta. Pero si no se lo merece, que alguien más lo haga. Tú y yo nos necesitamos mover en los ambientes de gracia, en esos ambientes donde así como alguien se acercó a nosotros, que seguramente no lo merecíamos, pero esa persona se dejó mover en un ambiente de gracia, en un ambiente de misericordia, en un ambiente de perdón, de bondad. Y sabes, cuando entendemos el perdón eterno, nos vamos a desprender de nosotros mismos para ganar a Jesús. Y eso implicará ganar a los demás. Pero parte de lo que nos enseña esta historia entre Jesús y la mujer samaritana, necesitamos ser personas que perdonan. Necesitamos ser personas que dejan a un lado ese conflicto con la mamá, a lo mejor con tu papá, a lo mejor con tus hijos. En nosotros no aplica eso de la ley del hielo. En nosotros no aplica. Necesitamos desprendernos de nuestras propias opiniones, de nuestras propias etiquetas hacia con los demás y pasar por esos lugares que en el corazón de Dios está esa necesidad. A lo mejor Dios ya puso en tu corazón una necesidad y dices, ¿cómo me acerco? A lo mejor no le hablo, a lo mejor estoy peleado, a lo mejor me ofendió y no sé cómo hacerlo. Y si el Señor ya puso esa necesidad en tu corazón, solamente tú y yo necesitamos mover en esos ambientes de gracia.
y a lo mejor nos han fallado y sabes, nos van a seguir fallando, pero eso no detiene la obra, eso no detiene la gran comisión. A lo mejor está esa ofensa y dices, es que ya he perdonado, ya me he acercado y vuelve a suceder lo mismo. El evangelio es un evangelio de segundas oportunidades. La gran comisión implicará que tal vez des segundas oportunidades, des terceras y des cuartas y esa es la gran comisión. Estamos respaldados, pero implica ceder a lo mejor. Ah, es mejor estar en paz que tener la razón. A veces tú y yo podríamos tener la razón, pero eso implicará no estar en paz. Es mejor ceder, estar en paz que tener la razón. La gran comisión implicará que a lo mejor tú y yo soltemos la razón porque tú y yo estemos en paz. Y cuando tú y yo no perdonamos, como Cristo perdona, solo vemos a los demás, solo veremos en los demás el engaño, la ofensa, el no se lo merece. Cuando tú y yo no perdonamos, solamente podremos ver eso en ellos. Y cuando tú y yo abrazamos el perdón, veremos como Jesús vio a la mujer samaritana, como alguien importante para extender el reino. Cuando vemos a esas personas, necesitaremos ver a Cristo en ellos. Si en ti ya vinieron esos samarias, a lo mejor si ya han venido esas mujeres samaritanas en tu mente, tú y yo necesitamos verlos como Cristo los ve. Y que esté grabado en nuestro corazón. El evangelio es un evangelio de segundas oportunidades. El perdón necesita estar grabado en nuestros corazones. Y después de un largo diálogo entre Jesús y la samaritana, llegan los discípulos preocupados. Llegan los discípulos preocupados con Jesús y le dicen, ¿qué has comido? No has comido nada. Y mientras los discípulos veían todo en un ambiente natural, el Señor lo veía en lo sobrenatural. Ellos estaban preocupados por cosas secundarias. Y el Señor les dice en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Las distracciones, el preocuparnos por lo natural, el preocuparnos por aquello que tú y yo creemos que es importante. Las distracciones harán que tú y yo ignoremos la verdadera necesidad del Padre. ¿Y sabes cuál es la verdadera necesidad? Que tú y yo acabemos su obra. Jesús le dice a los discípulos, esa no es mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Tú y yo necesitamos hacer la voluntad del que nos ha enviado y acabar esa obra. ¿Y cuál es esa obra? Que el reino sea extendido, que el cielo se una a la tierra y tú y yo nos movamos, que esas personas que a lo mejor están en tu lista, pero que necesitan al Señor en su corazón, que esas personas sean parte de ese mover que tú y yo podemos ser parte día a día. Necesitamos despojarnos de nuestra propia voluntad e impregnarnos de la voluntad de aquel que nos envió y continuar esa obra. Y esa es la verdadera necesidad. Eso es lo que está en el corazón del Señor y que tú y yo hoy podemos aprender. A lo mejor, a lo mejor despertaste, a lo mejor pensando en esa ofensa, pensando en que
Si me acerco, no me acerco, le llamo, no le llamo. Hoy el Señor nos está invitando a despojarnos de esos argumentos y hacer que esas personas sigan a Cristo, la fuente de toda su necesidad. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas. Hoy anhelamos, Señor, hacer conforme te agrada. Hoy quitamos todo pensamiento de arrogancia, todo pensamiento que nos impide estar acercándonos, Señor, a esas personas con necesidad. Hoy anhelamos acercarnos a esas personas a las que nadie se quiere acercar, Señor. Pasar por esos lugares a los que nadie quiere pasar. Hoy entendemos la importancia, Señor, de esta gran comisión. Hoy creemos que somos respaldados por ti. Hoy creemos, Señor, que es tu palabra que ha sido impregnada en nuestros corazones y que nos das esas estrategias para ir, Señor, y hacer como tú nos has mandado, papá. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Y en especial, papá, estamos en acuerdo, Señor, levantando delante de ti la vida de nuestro pastor, Señor. Hoy creemos que es el mover de tu espíritu en ese lugar donde él se encuentra, Señor. Que es la obra de tus manos en su organismo, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú le haces mover en esos ambientes de sanidad, en esos ambientes de santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Levantamos, Señor, cada doctor que ha de intervenir, declarando en el nombre de Jesús que sus manos son dirigidas por ti, que es el poder de tu Espíritu Santo, Señor, quien está dirigiendo. Declaramos, Señor, que hay ángeles alrededor de ese lugar. Aún cada persona que está en ese lugar está siendo impregnada por ese mover de tu Espíritu Santo, papá. Hoy creemos, Señor, que solamente eres tú quien está proveyendo todo lo necesario, que eres tú solamente, Señor, dando esas indicaciones, que se escucha esa voz tuya dando indicaciones, papá, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, aún y dándote gracias por esa recuperación que ha de venir, Señor. Hoy creemos, papá, que solamente eres tú en nuestro pastor, que solamente Él es en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por toda la familia pastoral, Señor. Declarando, Señor, que eres tú trayendo, fortaleciendo, papá. Que eres tú susurrando a sus oídos, Señor, trayendo esa palabra de paz que sobrepasa todo razonamiento, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Declarando, papá, que solamente es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.